Bueno, a continuación vamos a solucionar este circuito. Entonces nos dan una fuente por aquí de 40 volts y un conjunto de resistencias ensambladas en la forma mostrada. Entonces por acá tenemos una resistencia de 4 y otra de 4. Aquí nos dicen, los valores de las resistencias están en ohms. Calcular la corriente que pasa por la batería de 40 volts. Entonces, tenemos que calcular la corriente que pasa por acá, que es una de las incógnitas. Tenemos entonces 4 ohms, 6 ohms, 12, 6, 16, 30, 6, 3 y 5. Lo primero que hacemos en un circuito es saber dónde y cuáles son los nodos. Entonces empecemos por acá, cerca de la fuente. Tenemos por acá algunas uniones. Esta unión está unida a esta unión por un cable y aquí esto todo está unido. Por lo tanto, este de aquí representa un nodo. Por acá tenemos exactamente lo mismo y este sería nuestro segundo nodo. Bueno, acá se empieza a complicar un poco el asunto y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una unión que llega acá, que llega acá, que llega acá. Esto está unido con esto, esto con esto, esto con esto. Entonces representan un nodo, pero a su vez está unido con esto, que también está unido con esto y con esto. En definitiva, esto de aquí representa un solo nodo. Ahora, acá tenemos estas uniones. Tenemos este que representa otro nodo. Por acá tenemos estas uniones que están unidas a su vez. Y esto acá representa otro nodo. Finalmente, por acá, este que está más sencillo de identificar, junto con este. Tenemos entonces, ¿cuántos nodos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, para solucionar este circuito vamos a utilizar la técnica de reducción de resistencias que están en serie o en paralelo. Entonces nos toca identificar qué resistencias están en series con cuál y quiénes están en paralelo con cuál. Entonces observemos por acá inicialmente que esta resistencia está en serie con esta. Comparten el mismo nodo y a ese nodo no llega ningún cable y ningún otro dispositivo. Ahora acá tenemos esta resistencia de 4 y esta de 4. Ellas comparten ambas el mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Bueno, siguiendo por acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esta resistencia y esta resistencia comparten el mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Ahora, esta y esta comparten el mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Bueno, para comenzar vamos a arrancar por acá, el pedazo que parece más complejo. La idea es intentar reducir el circuito de tal manera que finalmente nos quede una sola resistencia al frente de la fuente de voltaje. Esto no siempre es posible en todos los arreglos, en todo tipo de circuitos. Hay circuitos que no se pueden, que llegan a un punto y no se pueden reducir más. Este, con suerte, va a poder ser reducido a una sola resistencia que queda enfrentada con la fuente de voltaje. Bueno, empecemos. Quiero empezar por acá. Tenemos dos resistencias. Entonces lo que vamos a hacer es quitar las resistencias, están en paralelo, y reemplazarla por una resistencia que sea equivalente a estas dos en paralelo y va a quedar entre este nodo y este nodo. Entonces, son resistencias de 6 y 12 ohmios. Esta sería una de las resistencias y esta sería la otra. La resistencia equivalente entre esas dos es igual al inverso de la suma de los inversos. En este caso tendremos R equivalente igual a 4 ohmios. Procedemos entonces a quitar las resistencias y conectamos a este nodo, entre este nodo y este nodo, una nueva resistencia, de alguna manera. Bueno, observen que esta nueva resistencia uno la puede poner desde cualquier punto de por acá hasta cualquier punto
del otro nodo. Pero entonces, con fines estéticos, vamos a ponerla horizontal y desde aquí, desde cualquier punto, de acá hasta acá, y quitamos lo que nos sobre. Esta nueva resistencia tendrá 4 ohms. Bueno, ahora obtuvimos una nueva configuración. Resulta que ahora observamos que esta, que fue la equivalente de las anteriores, y esta están en serie. ¿Por qué? Comparten el mismo nodo y a ese nodo no llega ningún cable. Entonces, entre los dos nodos, los que sobran, o sea, este y este, podemos colocar una resistencia. Y la resistencia equivalente, en este caso, es la suma de las resistencias. Tenemos entonces una resistencia de 16 y la otra de 4. La resistencia equivalente será 16 más 4 igual a 20 ohms. Procedemos a quitar estas dos resistencias. Y ahora colocamos una nueva entre este nodo y este nodo. Esa nueva resistencia tendrá 20 ohmios. Bueno, aquí se presenta este caso. 3 resistencias que están en paralelo. Podemos, con estas 3 resistencias, obtener una resistencia equivalente. Recordemos que no solo es cuando tenemos un par de resistencias, también pueden haber más de 2 resistencias, y podemos también calcular la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, calculemos cuál es la resistencia equivalente. Tenemos 3 resistencias. Una de 6, una de 30 y una de 20. La resistencia equivalente será igual a el inverso de las 3. Y esto es igual a 4 ohms. Procedemos entonces a quitar estas 3 resistencias y entre este par de nodos ponemos una sola de 4 ohms. Bueno, ahí las quitamos y la resistencia la podemos poner entre cualquier punto de acá de estos alambres y cualquier punto de estos alambres. Podría ser así. Sin embargo, podemos hacer algo más estético. Quitar estos alambres y poner un único alambre de acá hasta acá. Tenemos aquí 4 ohmios. Bueno, ahora tenemos que esta resistencia, que nos quedó equivalente de todas las que estaban acá, está en serie con esta de aquí. Además, cuando tengamos el resultado, vamos a obtener resistencia en serie con esta y en serie con esta. Bueno, en realidad, aquí tenemos varias resistencias en serie. Tenemos esta, esta, esta y esta. Entonces, cuando tenemos múltiples resistencias en serie, entonces podemos cambiar por una sola, cuya resistencia es la suma de las resistencias que componen esa estructura. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente. Bueno, tenemos una resistencia de 5, una de 3, una de 4 y una de 6. Y tenemos entonces que nuestra resistencia equivalente sería igual a 5 más 3 más 4 más 6. Eso nos lleva a que la resistencia equivalente sea 5 más 3 igual a 8 más 4, 12 más 6, 18 ohms. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a romper nuestro circuito. ¿En dónde? Entonces, el conjunto de resistencias que están en serie van desde este nodo hasta este, ¿no? Viene por toda esta región hasta acá. Entonces, entre este nodo y este nodo ponemos la resistencia equivalente. Quitamos entonces todas las resistencias, pero dejamos acá nuestros nodos y de acá hasta acá colocamos una nueva resistencia. Y esta nueva resistencia tendrá 18 ohms. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta esto de aquí. Entonces, estas dos resistencias llegan al mismo par de nodos. Entonces, una es de 4, la otra es de 4. Vamos a calcular la resistencia equivalente. Tenemos dos resistencias, una de 4 y la otra de 4. Y tenemos que la resistencia equivalente es igual
a el inverso de la suma de los inversos. Y esto es igual a 2 ohmios. Entonces procedemos a quitar las resistencias. Y entre cualquier punto de acá de estos alambres podemos colocar una resistencia. Bueno, podría ser de esta manera, pero por orden y organización vamos a colocarla horizontal y vamos a quitar aquí estos alambres que nos sobran. Y esta resistencia es de 2 ohmios. Bueno, ahora la siguiente observación. Esta resistencia de aquí está en serie con esta, ¿no? Comparten este nodo que es el mismo. Y el otro, y a ese mismo nodo no llega ningún otro cable ni ningún dispositivo, por lo tanto están en serie. Entonces procedemos a calcular cuánto vale la resistencia equivalente. Como están en serie, es simplemente la suma. Tenemos una resistencia de 18 y la otra de 2. La resistencia equivalente es igual a 18 más 2, y eso es igual a 20 ohms. Procedemos a quitar las resistencias, pero tenemos que dejar estos dos nodos. Entonces vamos a quitar todo esto y de acá a acá vamos a colocar otra resistencia. Bueno, así de esta manera, y aquí tenemos 20 ohms. Ahora, este circuito ya es muchísimo más fácil de resolver. Entonces, sabemos que ellos dos están en paralelos. Entonces deberían compartir la misma diferencia de potencial. Si este nodo está positivo, este es positivo y acá es negativo. Y la diferencia de potencial aquí serían 40 ohms. Bueno, ¿qué queremos calcular? La corriente que pasa por la fuente. Vamos a llamarla I. Bueno, como ellos comparten este mismo nodo, ¿no? Que es este. Entonces, la corriente que sale por acá, por el positivo, tiene que entrar obligatoriamente por acá. Obviamente esta corriente sigue por acá y viene otra vez por acá. Recordemos que todo este sería el otro nodo. Esta corriente entra por acá, entra por este lado, sale por acá y entra por la resistencia. Entonces ahora vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la corriente es igual a la diferencia de potencial en la resistencia sobre la resistencia. Entonces tenemos acá, en este caso, que I es igual a 40 dividido en 20 igual a 2 amperios, que era lo que nos pedían por acá. Calcular la corriente que pasa por la batería de 40 volts. Entonces la corriente que pasa por la resistencia es exactamente igual a la corriente que pasa por la batería. Bueno, recuerden que también existe una herramienta o un simulador que tenemos en internet, que hemos visto en el laboratorio, y vamos a utilizarlo también para poder corroborar este tipo de cosas. Entonces vamos al simulador en donde ya he armado nuestro circuito y verificaremos que la corriente efectivamente por la batería es de 2 amperios. Bueno, aquí tenemos nuestro simulador, ¿no? Entonces he tomado nuestros elementos, por ejemplo acá una batería, que es esta de aquí, una batería de 40 volts, como en el ejemplo que teníamos, y he dispuesto las resistencias en el lugar que corresponde, ¿no? Bueno, para ver esta resistencia vamos a clicar acá. Y tenemos ahí todos los valores de la resistencia y el valor acá de la fuente. Bueno, como ya vieron, aquí teníamos los cables, la batería, el bombillo, tenemos las resistencias por acá y tenemos unos switch por acá. Bueno, aquí ¿por qué no aparecen los cables, el logo del cable y la resistencia? Porque gasté todas las resistencias posibles y todos los cables posibles que teníamos. Bueno, entonces la idea es mirar la corriente. Vamos a dejar que nos muestren la dirección de la corriente en cada uno de los dispositivos del circuito, ¿no? Entonces la corriente fluye, como ustedes pueden observar, saliendo del positivo de la fuente. Bueno,
Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de medir cuánto vale esa corriente. Si queremos medir corrientes en nuestro circuito, tenemos que hacer uso de nuestro amperímetro. Bueno, ¿cómo se mide la corriente en alguno de nuestros dispositivos, en alguno de nuestros elementos de circuito? Tenemos que colocar ese elemento en serie con nuestro amperímetro. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces podemos eliminar este alambre, ya no va a fluir corriente. Y vamos a cogerlo, este mismo alambre, por aquí, ponerlo más pequeño, y lo vamos a pegar acá. Y este lo vamos a alargar y lo vamos a pegar acá. Entonces, como observan, ahora sí tenemos nuestro amperímetro que comparte un nodo con la fuente. Como comparten un nodo y no hay nada que llegue a ese nodo, entonces la batería y el amperímetro están en serie. Y nos marca el valor que encontramos anteriormente teóricamente, ¿no? 2 amperios.